Buenas, en el día de hoy mis compañeros Diego Borja, Diego Hernández, Karen Percy, Luis Reynolds y mi persona, Carol Aguas, les vamos a exponer el capítulo 2, Metodología de la Investigación, del libro Sociolingüística y Pragmática del Español de la autora Carmen Silva Corbalán. A continuación, mi compañero Luis Reynolds va a dar una pequeña introducción de esta exposición. Bueno, en consecución, haremos énfasis en la recolección de datos, ¿verdad? Está como un conjunto de aptitudes y técnicas que utiliza la investigación sociolingüística en sus objetivos, ¿verdad? Los cuales implican la recolección de datos de la lengua viva, ¿verdad? En primera instancia, la conversación grabada es totalmente esencial para tener una justificación de, digamos, esos términos o esas evocaciones que corresponden de alguna manera a el contexto particular de los hablantes o los participantes, ¿verdad? Por otro lado, el contacto inicial con el hablante tiene unas ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque cuando el hablante al cual se va a investigar percibe de que el investigador tiene, digamos, aspectos o tiene características fuera de su conocimiento, es decir, no es reconocido, este de algún modo tendrá modificaciones en su cadena hablada. Por tanto, si el objetivo de la investigación es buscar esas terminologías o esas pronunciaciones de tipo fonético, fonológico, en el hablante se aislará un poco, digamos, la investigación. De lo contrario, si el investigador tiene una cierta cercanía a la comunidad de habla o al participante, ¿verdad? Será un poco más natural, un poco más espontáneo, ¿sí? La conversación en este caso tiene una serie de segmentaciones, ¿verdad? El investigador sociolingüista, tiene que elegir entre conversación libre, conversación de tipo dirigida y semidirigida, ¿verdad? Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja de la dirigida es que acorta el tiempo y de alguna manera la recolección de datos es más objetiva. Pero hay una tendencia a que el participante no evoque, digamos, la naturalidad, no presente la naturalidad. Se aislará un poco, digamos, la investigación. De lo contrario, si el investigador tiene una cierta cercanía a la comunidad de habla o al participante, ¿verdad? Será un poco más natural, un poco más espontáneo, ¿sí? La conversación en este caso tiene una serie de segmentaciones, ¿verdad? El investigador sociolingüista, tiene que elegir entre conversación libre, conversación de tipo dirigida y semidirigida, ¿verdad? Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja de la dirigida es que acorta el tiempo y de alguna manera la recolección de datos es más objetiva. Pero hay una tendencia a que el participante no evoque, digamos, la naturalidad, no presente la naturalidad, lo que sí podría acentuarse en la conversación de tipo libre, ¿sí? Porque allí es donde, digamos, surge esos términos vernáculos en la cadena hablada. Entonces es necesario aplicar este tipo de pasos, ¿no? La persuasión es uno de los pasos que se incluye en la aptitud del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador
debe tener cierta habilidad, debe tener cierta capacidad para extraer los datos. Por tanto, él debe emplear o podría emplear, digamos, el gusto del informante o partir de preguntas que el informante le interesen, como la gastronomía o, digamos, esa situación de su vida en la cual el participante, digamos, se sienta libre, se sienta espontáneo a la hora de hablar, ¿sí? Y por último, la participación en grupo o hacer una investigación en grupo sería pertinente y no tan participativa en, digamos, posición del investigador. ¿Por qué? Porque hay una interacción de muchos, de varios, ¿sí? Por tanto, el investigador no es frecuente en sus preguntas. Como bien sabemos, toda investigación sociolingüística tiene unos pasos para la recolección de la información y hoy vamos a mencionar 5. El primer paso es la observación de la comunidad e hipótesis de trabajo. Pues aquí el investigador o investigadores observan, como bien lo dice, la comunidad, el contexto en el que se encuentra. Y de aquí va a salir una situación, un problema, ¿sí? La cual va a ser la hipótesis de la investigación. En el segundo paso tenemos la selección de los hablantes. Y esta depende del objetivo e hipótesis que se tiene en la investigación, ¿sí? Para saber en qué ámbito o en qué aspecto se va a hacer la investigación. El tercer paso es la recogida de datos. Bueno, como anteriormente dijimos, primero se hace una selección de hablantes. Bueno, en esta selección de hablantes se tiene muy en cuenta ¿para qué? Para tener un conocimiento concreto de lo que se quiere investigar, de lo que se quiere conocer, del contexto de la situación en la que se está. En el cuarto paso, que es el análisis de los datos, como bien sabemos, todos estos pasos son en orden cronológico, uno conlleva al otro. Bueno, aquí no es la excepción. Entonces, como anteriormente recogimos los datos, ahora vamos a analizarlos. ¿Qué pasa aquí? Aquí la idea de analizar estos datos es crear algo concreto, una información, crear una información concreta, firme, determinada, ¿sí? Para llegar a una posible solución o respuesta. Bueno, y por último paso, que sería el paso 5, tenemos la interpretación de los resultados. Como anteriormente me adelanté un poco, aquí ya después de analizar toda esa información que se recogió y toda la situación, aquí se va a llegar a una solución, a una respuesta, ¿sí? De esa hipótesis que tenemos en la investigación, de esa hipótesis que nos planteamos y que fue paso por paso, investigación, buscando información con personas relacionadas del contexto, involucradas directamente con la situación, con la problemática en la que está basada esta investigación. Técnicas para la recolección de información. En las técnicas de recolección de datos, es importante que el investigador entre en confianza con la población que haya decidido investigar, esto con el fin de que en el momento en que vaya a hacer la conversación grabada, pueda durar por lo menos 1 hora con cada uno de los hablantes. Dentro de las cuestiones éticas, el investigador debe tener una profesión ética mientras realiza el trabajo. Aquí el investigador debe asegurarle al hablante que toda información obtenida en la conversación solo será exclusivamente para el trabajo lingüístico. También que se respetará su anonimato y que se eliminará todo lo que él requiera. También le debe asegurar que no se compartirá con otras personas que sean ajenas a la investigación. Por otro lado, el investigador no puede olvidar el objetivo de su estudio, ya que esto a veces se puede olvidar cuando la conversación con el hablante se torna muy interesante. En la conversación grabada, la intención de esta es que sea una conversación lo más natural posible, con el fin de que el hablante no se dé cuenta que es una conversación, ya que esto provoca que quizás las respuestas sean limitadas. Para obtener una buena conversación de calidad,
Es importante que el investigador utilice recursos que le sirvan para que el hablante olvide que está en una conversación grabada y de esta manera no se concentre en hablar de forma correcta. Esto evitará que hayan demasiadas correcciones durante la grabación. Un aspecto que es importante utilizar para la preparación de la grabación y el desarrollo de esta misma es el contacto inicial que hay que tener con los hablantes. En la conversación libre, el investigador no ejerce ninguna clase de control sobre la conversación. Esa conversación es libre y se usa generalmente con 3 o 4 personas, a veces con una sola persona. En cuanto a la conversación dirigida, esta conversación resulta ser un poco espontánea y es casi imposible que surja el habla vernácula. Sin embargo, esto no significa que no tenga validez. En la conversación semidirigida, esta se parece un poco a la conversación libre, solo que en este tipo de conversación el investigador introduce ciertos temas que él ha considerado que son importantes para el estudio de formas gramaticales. Otras técnicas de recolección de datos. La respuesta breve y anónima consiste en hacer preguntas donde la respuesta da ejemplos de la variable lingüística en estudio. Aquí se anotan las respuestas sin que el hablante se dé cuenta y es la más indicada para el estudio de variables fonológicas, léxicas y sintácticas. En cuanto a las pruebas de repetición, en estas se repiten o se leen listas de oraciones que han sido utilizadas por niños, jóvenes o adultos. Por último está la pregunta directa. Esta constituye uno de los procedimientos básicos para el análisis lingüístico teórico de la determinación de los datos que representan la competencia lingüística del hablante nativo. Buenos días. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la selección de muestra de los hablantes, que es uno de los pasos fundamentales de esta investigación sociolingüística. Básicamente tenemos dos formas de hacer esa selección de muestra de los hablantes. La primera consiste en un muestreo al azar. La segunda, por el contrario, consiste en un muestreo intencionado. Pero previamente es adecuado situarnos en ciertas consideraciones generales que la autora nos recomienda a la hora de implementar cualquiera de estos dos métodos. Ella refiere coloquialmente que independientemente de las variables sociales, que ya las conocemos, las variables lingüísticas, o sea, el fenómeno objeto de estudio, en nuestro caso, debería estar representado en la muestra sí o sí, como una condición indispensable. ¿Esto por qué? La autora plantea que si hacemos esto, vamos a poder tener una muestra homogénea. Pero claro, esto es elección del investigador si quiere representar una muestra homogénea en sus categorías, en sus subcategorías. Porque recordemos que el material nos dice, la autora nos dice que la muestra homogénea solo tiene que ser homogénea en cuanto a los subgrupos, pero no en el total de los subgrupos. Debe ser homogénea en el total de los subgrupos solo en el caso de que se vaya a estudiar la frecuencia. Pero si se va a estudiar un fenómeno en cierta comunidad, no es necesario. Bueno, situándonos ya después de estas consideraciones previas, partamos primeramente a lo que es el muestreo al azar. Una vez que nosotros hayamos definido ciertas consideraciones de las variables sociales, por ejemplo, que digamos, no, si vamos a tener una muestra homogénea o por el contrario no, queremos con respecto a sexos, o sea, femenino y masculino, queremos 10 y 10 muestras. Después de haber hecho esas consideraciones, el muestreo al azar nos ofrece dos formas que son propias de la sociología. La primera consiste en establecer unos números para cada participante, para cada muestra, y después hacer como un tipo de sorteo y
elegir los que coincidan con el mismo número. La segunda, por el contrario, consiste en seleccionar, por ejemplo, 1 de cada 5 hablantes, utilizar ese formato. ¿Cuáles son las ventajas de tener una muestra estratificada con respecto a las variables sociales? Pues sabemos que los individuos a menudo en estas investigaciones no son homogéneos, pues, o sea, es desproporcional la cantidad de muestra que se tiene con respecto a las variables sociales. Y recordemos que previamente en las consideraciones generales ella nos había planteado que podíamos elegir el gusto, o sea, si queríamos tener una muestra homogénea, o sea que eso es una ventaja para nosotros como investigador. Sin embargo, la investigadora analiza desde sus propias consideraciones de muestra al azar y ella se topó con ciertas dificultades a la hora de llevarlo a la práctica. La primera es que cuando aplicó este segundo modelo, por ejemplo, elegir 1 de cada 5, ella lo aplicó para elegir el edificio, por ejemplo, 1 de cada 5 edificios. Después de estar en los edificios, 1 de cada 5 apartamentos dentro del edificio, y posteriormente, asimismo con la familia, miembros de cada departamento del edificio. Pero, sin embargo, ella se llevó con la sorpresa que ese segundo método al azar, no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no pudo elegir al azar, que es fundamental, sus miembros dentro de la familia. Por otra parte, ella observó otro problema, y que este va haciendo énfasis a esa consideración general de que la muestra debería representar el fenómeno sí o sí. Aquí es donde toma sentido ese postulado inicial de las consideraciones generales. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de que cuando estaba implementando también su investigación, algunos de los seleccionados para la muestra no pertenecían, o sea, no representaban sujeto de estudio. ¿Por qué no lo representaban? Porque sencillamente no cumplían, no llenaban la expectativa de bayeenses, o sea, de la población que ella quiere estudiar. Eso es una dificultad. Por eso es adecuado de que la muestra, como ella lo dice, sí represente nuestro objeto de estudio. Otra de las problemáticas que se encontró fue que tampoco pudo tener una muestra proporcional, es decir, homogénea. Es decir, a grosso modo esto presentó muchos problemas. ¿Por qué no pudo tener una muestra homogénea también? Porque en otra investigación le tocó elegir, más que todo mujeres, ya que en Latinoamérica es un fenómeno bastante proporcional, de que las mujeres trabajen como ama de casa y por el contrario el hombre sea quien salga a trabajar. En resumidas cuentas, el hombre nunca estaba en el hogar, por lo que le tocó optar por coger una muestra más alta de mujeres y menos de hombres. Sin embargo, la autora afirma que todos estos problemas mencionados se pueden solucionar de una manera. ¿Y cuál es la manera? Pues el muestreo intencional. Ella afirma que en este muestreo intencional, que brevemente lo que hace es establecerse de antemano, previamente, qué categorías sociales quiero estudiar yo, sexo, edad, procedencia, género, nivel educativo, y también establecer el número de cuántos individuos quiero para mi muestra suscribirlo a esas categorías. Ya yo decido si quiero una muestra homogénea, si no. Entonces, la autora plantea que la probabilidad, esto nos ofrece ciertas ventajas, porque por ejemplo, en la inclusión de diferentes edades, se observa si la probabilidad de ocurrencia de una variante lingüística determina, aumenta o disminuye, o se mantiene estable en cierta generación. Esto lo lograron incluyendo diferentes edades en cuanto a esa subcategoría de edad, válgase la redundancia. Análisis de los datos lingüísticos. Para el examen detallado
de los datos lingüísticos, acudimos a dos tipos de análisis, cuál es el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es fundamental para este tipo de investigación, ya que nos permite conocer el fenómeno presente o de interés del investigador. Por ejemplo, tenemos la expresión "se lo di a vos" a "se lo di a usted". Sabemos que el voceo es una variante lingüística característica de algunos países o zonas de algunos países de habla hispana. Pero para conocer esta variación lingüística, sus características, delimitarla, ¿sí?, sus causas, se hace un procedimiento que comienza con un análisis cualitativo, en la cual utilizaremos herramientas como la entrevista, la encuesta, la observación, que nos permite observar este fenómeno en su contexto natural, social. Por otro lado, el análisis cuantitativo nos permite delimitar ese fenómeno lingüístico a través del análisis cualitativo. Por ejemplo, sacamos estadísticas donde conoceremos qué tipo de población, en qué zona, de qué edad, género, procedencia, nacionalidad, clima, incluso se presenta este fenómeno. A su vez, veremos de qué tipo es la variación, si fonética o sintáctica, y a partir de ahí sacaremos hipótesis que nos permitirán conocer mayor detalle estas causas. Por ejemplo, que el voceo se presenta en la zona donde hubo un intercambio de cultura, de dialectos entre hispanos hablantes con italianos